Muy buenos días, tengan todos. Para mí es grato verlos nuevamente en persona, más allá de estar a través de una pantalla o una reunión de Meet, verlos a todos de verdad me llena de mucho júbilo y pues agradezco que me han tenido en cuenta para esta charla tan interesante. Bueno, ante todo tengo que empezar por los primeros días y quiero traer esta foto de mayo de 1980, en el cual aparecen 3 de los delegados para la erradicación mundial de la viruela. Había una dicha tanta porque logramos por fin contener y erradicar una enfermedad infecciosa, pero lastimosamente esta dicha fue pasajera como muchas de las dichas que tiene la vida. Entonces, resulta que en junio 5 de 1981, Gottlieb en el hospital de UCLA nos reportó una serie de casos, la primera serie de casos en el cual habían 5 hombres jóvenes, de los cuales se presentó pues una tasa de deceso del 40%, pero que llamaba la atención que en el 100% de ellos había infección, ya sea previa o reciente por citomegalovirus, y encontramos también candidiasis mucosa. Dentro de los factores de riesgo se encontraron que el 100% tenían consumo de drogas inhaladas y un 20% de drogas endovenosas. 3 presentaron fiebre, los paraclínicos era llamativo como había leucopenia, linfopenia de células T e hipertransaminemia, y se interrogaba como tal estos grupos de autores si había una disfunción de la inmunidad celular. Estos pacientes tenían diagnóstico de pneumocystis carini, en ese momento neumonía por pneumocystis carini, diagnosticada por biopsia pulmonar, y uno de ellos contaba con una linfoma de Hodgkin. Un mes después, el 3 de julio de 1981, se encontró que no solo pneumocystis carini, sino también el sarcoma de Kaposi, y esta serie fue mucho más grande, que abarcaba no solo California, sino también Nueva York, en 26 casos, de los cuales 31% fallecieron, y dentro de ellos se encontró que 6 de ellos cursaban con neumonía, 4 de ellas con diagnóstico histopatológico de pneumocystis carini, 1 de toxoplasmosis cerebral, pero era interesante que uno de los casos presentaba pneumocystis carini, lesiones ulcerativas por herpes simple, candidiasis y criptococosis. De estos 26 a 12 se realizaron pruebas de citomegalovirus, los cuales fueron positivos, y entonces encontramos que presentaban un curso fulminante y que esto no era un fenómeno aislado, por lo cual nos decían a la comunidad médica, ojo, sarcoma de Kaposi, pneumocystis carini y otras infecciones oportunistas han habido un notable incremento. Este número del New England de diciembre del 2010, en el cual se muestran 3 series de casos, una de Gottlieb, otra del doctor Henry Masuri y sus colegas, pero yo quiero que hagan mucho énfasis en el editorial que hizo David Durack de la Universidad de Duke, en el cual se hace unas preguntas que yo creo que es la que nos debemos hacer frente a cualquier pandemia, y en este caso era, ¿por qué este grupo poblacional? ¿Por qué justo en esta población? Y la otra pregunta, ¿por qué ahora y no antes? ¿Por qué en este momento, al comienzo de la década del 80? ¿Y esto qué nos dice o qué nos enseña acerca de la inmunidad y la génesis de los tumores, sobre todo haciendo la reflexión sobre el sarcoma de Kaposi y sobre el cambio epidemiológico que presentó el mismo? Y era llamativo que hay un defecto de la inmunidad celular con una inmunidad humoral normal. Entonces, notaban que generalmente este cuadro clínico estaba precedido por malestar, fiebre, pérdida de peso, linfadenopatías, aftas, antes del inicio de estas infecciones oportunistas, y se hacían la pregunta, ¿esto corresponde a una manifestación de enfermedad viral inmunosupresora primaria? ¿Cuál será la causa? ¿Será que esto es desencadenado por el citomegalovirus? ¿Será que es por drogas recreativas, entre ellas el nitrito de amilo, que pues en esa época ya se consumía? ¿O hay una predisposición genética que conlleva a este cambio epidemiológico? Y yo creo que esta frase me parece importante mencionarla, sobre todo en el espacio de viernes de 7 a 9 de la mañana, en el cual textualmente dice, en nuestro presente estado de ignorancia, algunas especulaciones parecen ser permitidas. Yo creo que Felo hubiese dicho esa frase, no hubiera quedado mejor encajada en la sesión de preguntas. Entonces,
Ah, bueno, entonces ya está patentada por el doctor Durac, entonces. Y acá encontramos dentro de estas series de casos una que me parece interesantísima, en el cual el doctor del doctor Frederick Sigal y colegas encontraron las lesiones ulcerativas como otra manifestación de oportunismo. De ellos quiero mencionar que hubo 4 casos que consultaron tanto al Mount Sinai como al Memorial Cancer de Nueva York, que presentaban, digamos, un cuadro precedido por fiebre y pérdida de peso, una mortalidad en 3 de los 4 casos, y se encontraban como evidencia úlceras perianales, proctocolitis y sangrado digestivo, en el cual al 100% de los casos se encontró virus del herpes simple tipo 2 y en 50% cándida, y encontramos sarcoma de Kaposi en uno de los 4 casos. En el momento pues se trató con vidarabina, ciclovir, que hasta ahora empezaba a entrar, y pues se inició el tratamiento, o incluso un caso recibió tratamiento con interferón con citarabina, creo que no recuerdo exactamente, pero era el acrónimo de FIAC. Pero yo acá quiero traer de esta serie de casos que quizás este es el primer reporte de la literatura médica de un paciente con este nuevo síndrome colombiano, que tenía 28 años para el momento del diagnóstico, que presentó, pues como les comentaba, fiebre, pérdida no intencionada de peso, y que conllevó el deceso, y que uno de los hallazgos histopatológicos fueron las lesiones ulcerativas por herpes simple. Entonces, indirectamente, acá encontramos el primer caso de un paciente colombiano con el diagnóstico tan tempranamente, como les comentaba, de fines de 1981. Entonces, voy a hacer un par de diapositivas para hablar del descubrimiento del VIH, y acá uno mira la publicación de mayo de 1984 en Science, en el cual pues la publicación inicial del doctor Robert Gallo, Nicholas Popovic y colegas hicieron, digamos, el aislamiento o la caracterización de un virus que para en ese momento se denominó, o pues que se sabía que era un retrovirus, que no era el HTLV1 ni HTLV2, sino que se llamó en ese momento HTLV3, a nivel de sangre periférica, y que considerarían que posiblemente sería la causa primaria del SIDA. Pero miren lo interesante, que a veces uno solo revisa el artículo, pero uno a veces encuentra la información más importante de los editoriales de este autor, en el cual menciona, y me llama la atención que el mismo Science aparece que alguien subrayó. Entonces yo pienso que el doctor Galo ha identificado la causa del SIDA, ¿sí? Aunque es mejor ser de tener cautela, ser escéptico, etcétera, pero menciona también el rol del grupo del doctor Montagnier en el Instituto Pasteur de París, en el cual se encontraba que aparentemente están diagnosticando en los casos de SIDA y pre-SIDA un virus que podría ser el mismo que el HTLV3, aunque esto no ha sido definitivamente establecido. Entonces, pues ustedes saben todo lo que acarreó, digamos, la discusión si el descubrimiento correspondía a un descubrimiento norteamericano o francés, lo cual pues llevó al debate o a la discusión transatlántica que todos conocemos muy bien. Pero yo creo que más que las discusiones, lo más importante son las reconciliaciones, en el cual vemos que dos personas académicamente tan diferentes pueden reunirse y subsanar esas diferencias, y por eso traigo este artículo del New England del 2013, en el cual Robert Gallo y el doctor Montagnier pudieron hacer un artículo e intentar subsanar esas diferencias. Entonces es interesante revisarlo, el descubrimiento del VIH como la causa del SIDA. Pero como ustedes saben, quien terminó, acá no hay ganadores ni vencedores ni vencidos, pero quien recibe el premio Nobel en el 2008 fue el doctor Montagnier. Entonces, pues, en eso quedan esos primeros días interesantes. Pero miremos cuál es la historia de Colombia, que es muy interesante, y ustedes van a ver acá un extracto del noticiero Promec. Quienes recuerden el noticiero Promec, recuerden que debemos tener las 4 dosis de la vacuna, porque pertenecemos a una población de riesgo. Acá presentamos Berta Gómez presentando ese primer caso, pues, pero digamos, fue digamos relativamente tardío, porque fue en 1985, y acá aparece, digamos, uno de los del grupo médico que realizó el diagnóstico y tratamiento en el Hospital Universitario de Cartagena, y que nos narra cuál fue el desenlace. Pero ¿quién fue esa primera paciente? Como tal, ustedes recuerden la historia de Marlene, y que inclusive en la historia, pues los profesores, el profesor Arabia me aportó información muy importante para hacer memoria, y yo los invito
a una reflexión que se hizo 13 años después del deceso de Marlene, que pues todos recordamos, tenía 23 años, ella era trabajadora sexual, pero esta reflexión que hace es muy al estilo de Ernesto Macausland, porque me parece que es muy rica literariamente y pues recuerda y como que brinda una memoria a lo que, digamos, a lo que presentó, digamos, en sus últimos momentos de vida Marlene. Acá traigo de uno de los primeros, de una de las primeras publicaciones que se llevó a Acta Médica Colombiana, uno de los primeros, o uno de los siguientes casos de SIDA en Cartagena, pero digamos algo importante que traen los autores es recordar que para nosotros, para la comunidad médica, era importante entender que esta enfermedad de reciente aparición, que al parecer puede adquirir relativa frecuencia en nuestro país y como tal lo logró. Entonces, estos primeros días son muy interesantes recordarlos. Es muy importante saber de dónde venimos como para entender para dónde vamos. Y pues acá también de la información que se generó en uno de los primeros grupos, que era el grupo de TAS, VIH-Sida del San Juan de Dios, miramos cómo fue el comportamiento del oportunismo en esos primeros años. Acá en una serie de casos, de 180 casos con SIDA, entre 1989 y 1995, se realizó y se encontró que aproximadamente el 40% presentaba pues neumonía por neumocistis girovechi, segundo tuberculosis, sarcoma de Kaposi, y encontrábamos otros oportunismos como la candidiasis, toxoplasma cripto y pues la diarrea sobre todo por coccidios. Eso nos hace a mirar al presente, a entender cómo es la epidemiología, y voy a mostrar, digamos, los datos de dos fuentes, tanto las de ONUCIDA como los de la cuenta de alto costo. Para ONUCIDA, para el 2021 se estimaba que teníamos 170,000 personas que viven con el VIH, de los cuales del grupo de las mujeres mayores de 15 años se estima que son 32,000, de 0 a 14, 2,600, y en cuanto a la prevalencia global, en el grupo etario de 15 a 49 se estima el 0.5%. 0.9 para el mismo grupo etario en hombres y 0.2 para mujeres. Pero si uno mira los datos que aporta la cuenta de alto costo, para 2022 contamos con 12,919 casos nuevos, con una mediana de 29 años, pero el diagnóstico se genera, digamos, en aproximadamente 1 de cada 3 casos se diagnostica de nuevo en estadio SIDA, lo cual nos da una incidencia de 24.78 por 100,000 habitantes. En cuanto a la prevalencia, recordemos que contamos por datos de esta cuenta de 141,787 personas que viven con VIH, una razón hombre-mujer de 3.56 a 1, pero tenemos que aproximadamente 1 de cada 2 pacientes están en estadio SIDA, con una mediana de 38 años, y que hay una mayor frecuencia en el grupo etario de 30 a 34 años. Y esto nos da pues una prevalencia estimada de 0.29%. Con respecto a las cifras que nos interesan, a las metas en las cuales nos medimos como sistema, tenemos que el 88.3% reciben terapia antirretroviral y un 78% logra una carga viral indetectable definida para ellos como una carga menor a 50 copias, pero acá les tengo 3 datos muy importantes y que tenemos que entrar a trabajar. Número 1, que dentro de la población que habita la región de Amazonía y Orinoquía, la cobertura es, digamos, la más baja del país, 83.77%, y carga viral indetectable el 69.83%. Y otra parte, es diferente el porcentaje de carga viral indetectable con respecto a la población de contributivo como de subsidiado. Entonces uno mira hasta qué punto hay algunas barreras de acceso al diagnóstico y al tratamiento. Y tal vez el grupo poblacional que más debemos enfatizar es aquella población privada de la libertad, en el cual la terapia solo se recibe en 1 de cada 5 casos y se logra hacer indetectable nada más en 2 de cada 3. Estos son los datos de falla virológica global y tenemos como tal una mortalidad de 4,1 por 100,000 que correspondió para el 2022 en 2098, y el predominio ya se ha encontrado que se ha corrido, ya no lo encontramos tanto en los grupos etarios de 25 a 30 años, sino ya más en la población mayor de 50 años. Muy bien, acá en esta gráfica encontramos cómo ha sido la variación de la prevalencia
desde el último decenio del 2012 al 2022, con una disminución en los últimos años del 2020 al 2022. Y acá, ¿cuáles son las enfermedades definitorias de SIDA? Siendo pues predominante en este momento el síndrome de desgaste asociado al VIH, la tuberculosis, la reina, el binomio de oro de la infectología sigue de segundo puesto, la toxoplasmosis cerebral, y ustedes fíjense cómo ha habido una disminución porcentual de neumocistis girodechi y kaposi, y también pues encontramos nuestros coccidios todavía produciendo diarrea. Comparando entonces con los datos, miren cómo fue el cambio porcentual de los oportunismos que teníamos desde los primeros momentos de esta pandemia al momento actual. Las metas urgentes, yo creo que esta diapositiva todos lo conocemos. Para el 2020 teníamos la meta del 90-90-90. Se esperaba que tuviéramos 500.000 infecciones por el VIH o menos y cero discriminación, que yo creo que es el punto más importante que tenemos que trabajar todos. Pero mire que para el 2030 la meta es muy ambiciosa, y si uno no se mete en metas ambiciosas no logra cosas importantes. Entonces la meta que tenemos es el 95-95-95, disminuir las más infecciones por el VIH a menos de 200.000 y seguir trabajando en cero discriminación. ¿Listo? Algunos valiosos aportes para recordar lo que ha sido y cómo nosotros estamos parados sobre los hombros de gigantes. Entonces acá uno de los reportes que se hizo de San Juan de Dios, pues el grupo de los profesores de parasitología, también profe Sarabia, bueno, el profe Nichols, entre ellos, en el cual se encontró que la tasa de coccidios era del 1%, acá pues un artículo que salió en Infecto, posteriormente el tratamiento de la fase aguda de toxoplasmosis cerebral de los profesores aquí presentes, también las micobacterias, que parece un tema muy interesante y muy grato de revisar, en el cual la doctora Marta Murcia miró, y pues los otros colegas ahí presentes, la asociación de micobacterias, no solo del Mycobacterium tuberculosis, sino de las micobacterias no tuberculosas en VIH-Sida, en San Juan de Dios, y pues la descripción de que todos conocemos este artículo del Mycobacterium colombiense, que recordamos que pertenece al complejo Mycobacterium avium, y que fue en estos pacientes que conocimos en el grupo especial. Acá también el aporte no solo fue hacia la infectología, inclusive acá traigo un artículo del hoy fallecido profesor Villamizar con respecto a las manifestaciones dermatológicas en la infección del VIH-Sida, y esto iba más allá de la medicina, inclusive este aporte de la Facultad de Odontología, en el cual se miró cuáles eran las lesiones orales que se encontraban en el grupo de pacientes del San Juan de Dios. Obviamente, pues acá yo no voy a mencionar todas las guías, pero es muy grato ver que pues mis maestros y hoy en día mis colegas generaron el conocimiento para hacer cada una de estas guías. Menciono como tal la del 2006, la del 2014 y la vigente del 2021, la cual pues esperamos seguir en nuestra aplicación y seguir pues creciendo y aprendiendo mucho. Ante todo, pues cierro, no me pasé los 20 minutos, quiero pues hacer pues un reconocimiento muy importante al profesor Jaime Sarabia, que fue pues una de las personas que facilitó y que hizo posible esta presentación y que me pudo hacer llevar pues una línea temática de la historia del VIH-Sida en estos 40 años. Muchas gracias a todos.